les propongo comenzar con nuestro programa. En el día de hoy, entonces, Julio Tealdo, eh, hablando de qué significa este convenio entre el programa de economía social y solidaria de la universidad y la Defensoría del Pueblo. Luego, Raúl Lamberto, el titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, también dando detalles de este convenio y las distintas actividades. Acompáñanos. Bueno, nosotros hace más de, es decir, desde el año 2017 empezamos a charlar con la Defensoría del Pueblo, a convocatoria de ellos, con el interés de firmar un convenio con nuestra Universidad Nacional del Litoral para trabajar algunos temas relacionados con el programa que nosotros venimos desarrollando ya hace más de 10 años, que es la economía social y solidaria en nuestra ciudad y en nuestra región. Con lo cual, bueno, ese convenio marco que se firmó en el 2017 dio nacimiento a un trabajo en conjunto, sobre todo un financiamiento para un trabajo académico nuestro, el equipo, consolidando un poco, analizar en ese momento todo lo que es las políticas públicas las políticas públicas en economía social y solidaria en nuestra región y en nuestra provincia de Santa Fe. La verdad que este convenio marco es un convenio muy importante en términos de que la Defensoría del Pueblo hace años que viene trabajando en distintos, obviamente, frentes, pero sobre todo el interés de poner en valor en conceptualizar y ver los derechos de los ciudadanos, en defender los derechos de los ciudadanos, y en ese esquema nosotros siempre que venimos trabajando hace años, como recién dije, en temas de economía social y solidaria, planteamos la necesidad de trabajar otra concepción de la organización social y sobre todo de la economía y de la sociedad. Con lo cual, bueno, este convenio ha dado buenos resultados en cuanto a que ya hemos hecho una publicación de políticas públicas, economía social y solidaria, y haciendo un recorrido bastante exhaustivo de estas políticas legales que existen en nuestra provincia, que existen en nuestra ciudad de Santa Fe, en el área metropolitana. Y ahora estamos en una segunda etapa porque el convenio se renovó en el año 2020, el año pasado, en un trabajo más desde la mirada de las experiencias y desde la lucha contra el hambre, donde se enmarca un poco también la Defensoría en el marco de la OIT y del PNUD. Bueno, básicamente lo que hemos organizado junto con la Defensoría es un ciclo de charlas, como bien vos decís, hoy se hizo la primer charla. Este ciclo de charlas consiste, como yo decía, distintas miradas de la economía social y solidaria en la lucha contra el hambre, desde contar experiencias de agricultura familiar urbana y agroecológicas, desde una perspectiva de prácticas restaurativas o de restaurativas de derecho. Ese es un poco el marco en el cual se pensó este ciclo, y lo que hicimos justamente en la organización del ciclo en principio es convocar a distintas experiencias para que intercambiar y nos cuenten cómo vienen desarrollando justamente esta actividad de agricultura familiar y agroecológica. En este esquema hoy lo que se ha charlado, o la primera experiencia que hemos presentado, que si bien lo presentamos nosotros como programa y la Defensoría, la idea es que los actores cuenten, al margen de nuestra presentación, que el actor cuente, los realmente involucrados, los que están llevando a cabo esta experiencia, que nos cuenten un poco de qué se trata, cómo están trabajando, cuáles son las problemáticas en las cuales se presentan, cuáles son los aspectos o las virtudes con las cuales han logrado superarla. Y en este primer charla que se desarrolló durante el día de hoy, justamente
hablamos de la experiencia de la producción de productoras de Montevera, donde un poco nos contaron y nos pusieron en autos en conjunto con un proyecto de extensión social de la Universidad Litoral. Están trabajando junto con el INTA, junto con la Universidad de Entre Ríos, junto con otras organizaciones y otras instituciones, con la Comuna de Montevera, etcétera. Es decir, hay un grupo ahí de instituciones que están acompañando. Estas productoras lo que nos contaron un poco cómo fue este proceso, cómo está haciendo en realidad, porque es un proyecto que todavía está en ejecución, de consolidar la producción agroecológica y sobre todo de pequeños productores, ¿no? La venta de cercanía, la venta de comercio justo, en términos que, bueno, son sectores que tienen muchas debilidades y por lo cual la idea de este proyecto, y de lo que ellos contaban hoy, es cómo van superando las problemáticas y cómo van enfrentando los distintos problemas que se presentan. La verdad que, bueno, esto es enriquecedor, no solo para escuchar, sino para intercambiar, porque lo más importante me parece aquí es debatir entre todos aquellos interesados en la temática y de conocer experiencias que pareciera que no existen, pero hay una gran cantidad de experiencia en toda la Argentina y en muchos lugares de Sudamérica, ¿no? Bueno, efectivamente, este ciclo va a continuar todos los martes a las 18 horas por la plataforma Zoom, por un webinario. Te voy a pasar el link para que vos lo difundas. Es de inscripción gratuita, totalmente gratuita, lo único que hay que inscribirse nada más, con una cierta anticipación. Y las otras experiencias, aparte de la producción de las nuevas ruralidades de aquí de Montevera, que nosotros trabajamos, en el caso de las productoras asociadas, luego vamos a ver otras experiencias, una de Brasil, que se llama Justa Trama, que es una cadena productiva solidaria del algodón en Brasil, con cierta envergadura, con una gran organización que tiene muchos más años que las que la hemos recorrido acá en Montevera nosotros, que es muy importante. Después tenemos otro colectivo, que es el colectivo La Verdecita, acá también en las afueras de Santa Fe, que tiene también un recorrido de muchos años, y que ellos también van a presentar con su granja ecológica y comunitaria el esquema de trabajo que vienen trayendo. Luego, ya más al 20 de abril, vamos a presentar una experiencia en el nordeste de la Argentina, en Jujuy, justamente en la Puna. La Red Puna se llama, que es una organización comunitaria donde asocian a pequeños productores y redes sociales para comercializar. Creo que también es una experiencia interesante para debatirla, para charlarla, como bien vos decías, para intercambiar, digamos. Por eso nosotros fuimos buscando experiencia de distintos niveles, distintas actividades, ¿no? Para que veamos lo que viene pasando en nuestro país. Luego hay una experiencia en Rosario, que también la hemos incorporado en este ciclo, programa de agricultura urbana, donde ellos cuentan, digamos, cómo han ido haciendo este proceso de integración institucional para tratar de superar los niveles o erradicar la pobreza en algunos barrios allí de la ciudad de Rosario. Y luego también va a haber las últimas dos charlas, una sobre cadenas de valor, con algunas experiencias acá en la provincia de Santa Fe, que tienen que ver también con esta línea de trabajo que venimos haciendo. Y por último, la Federación de Organizaciones Sociales de la Ciudad de Santa Fe, que también van a contar algunas experiencias que han recorrido. Yo creo que tenemos todos estos martes hasta el mes de mayo, hasta el principio de mayo, hasta el 11 de mayo, con un ciclo interesante que nos permite, como bien lo decís vos, no solo contar algo, sino básicamente intercambiar. Es decir, por supuesto, como yo dije, los propios actores van a contar las experiencias, y eso es muy importante porque una cosa es relatarlas o investigarlas, y otra cosa que las cuenten los propios actores,
con una presentación nuestra para enmarcar esto, pero sobre todo también al final permitir las preguntas y hacer un intercambio con todos los que estén interesados en la temática, porque esto me parece que es lo que va enriqueciendo a las propias experiencias, a nosotros como academia y a todo el público que esté interesado en la temática, ¿no es cierto? Bueno, el tema, un poco haciendo historia. Hace 3 años se firmó un convenio con la Universidad del Litoral para hacer una investigación sobre economía social y solidaria con la cátedra de extensión en el Gran Santa Fe, o sea, Santa Fe y el conglomerado de localidades, ciudades y pueblos que rodean la ciudad de Santa Fe. En ese momento se hizo un trabajo con algunas experiencias prácticas, pero centralmente explicando qué importancia tenía la economía social y solidaria como una alternativa al modelo casi exclusivo de mercado que hoy prima no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Bueno, este trabajo se publicó en el año 2020, ya estando la pandemia en pleno impacto, y creo que lo que en su momento era una alternativa productiva se convirtió en una alternativa a una realidad económica muy seria que se vivió con la pandemia. Se hizo un libro, este libro hace pocos días lo hemos traducido al inglés. ¿Por qué? Porque en Naciones Unidas hay un grupo de trabajo que integran 19 organizaciones, más 8 adherentes, que trabajan sobre el tema de la economía social y solidaria, donde están las organizaciones quizás más sensibles, más conocidas, como UNESCO, FAO, PNUD, ONU Mujeres, UNESCO. Bueno, por supuesto me estoy olvidando de algunas, ¿no? Pero centralmente lo que se quiso es que este aporte pueda ser valorado también internacionalmente. Ya entrando en nuestro país, usted sabe que se creó una Comisión Nacional de Lucha contra el Hambre. Esta Comisión de Lucha contra el Hambre creó 3 subcomisiones y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe integra una de esas 3 comisiones o subcomisiones. Y bueno, en esta instancia fue que nosotros incorporamos como parte de la lucha contra el hambre la economía social y solidaria. Luego, junto a la Universidad del Litoral y otras defensorías y universidades, como la Universidad de Córdoba, Río Cuarto, y la Defensoría de Río Cuarto, y la de Comahue con la Defensoría de Río Negro, también las experiencias de Tucumán, etcétera, y por supuesto a través de ATRA y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pudimos seguir desarrollando alternativas de trabajo que lo presentamos en su momento a la Comisión Nacional de Lucha contra el Hambre. En esta instancia, lo que estamos haciendo es tratar de generar la mayor cantidad de elementos, de experiencias prácticas que podamos sumar nosotros a esa Comisión de Lucha contra el Hambre. O sea, que no sea solamente algún caso de la provincia de Santa Fe o algún elemento teórico que de por sí es importante, sino cuáles son las experiencias que se han hecho en el país y fuera del país, no solamente en Santa Fe, sobre esta temática. Y de ahí es que hoy iniciamos una de los conversatorios que iremos extendiendo a través de las semanas con experiencias prácticas de distintos lugares del país y fuera del país. Siendo además que es un tema no cerrado, porque mucha de la gente que ven
el programa dice, bueno, pues nosotros tenemos esta experiencia y la quieren contar. Bueno, la idea es que todo lo que nosotros podamos recabar, podamos a través de la Defensoría de Santa Fe, de las universidades y de las defensorías del país a través de APRA, poder sumarla como aporte de las universidades y de las defensorías a la lucha, a la Comisión de Lucha contra el Hambre, que se lleva en el orden nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social. Esto es más o menos la síntesis de algo que en su momento se hizo pensando en una experiencia práctica, pero no teníamos dimensión, por supuesto, de lo que vino después, de la pandemia, del impacto en la economía y de la necesidad de tener alternativas que permitan superar la situación del hambre, que evidentemente se nota con los índices de desocupación, de ocupación, de precariedad en el trabajo, que bueno, hoy se conoce y que impactan severamente en la vida de los argentinos y por supuesto de los santafesinos. Sí, por supuesto, yo creo que, bueno, hoy tenemos dimensión de lo que se ha hecho. Cuando lo pensamos en su momento, nos parecía, bueno, la economía era otra, la actividad productiva era muy importante, y en particular en esta provincia, pero hoy valoramos todo lo que significa la economía social y solidaria integralmente. Por supuesto, somos una provincia donde el mundo cooperativo y mutualista es muy grande, muy arraigado, y es parte de la economía social y solidaria. Pero en general nosotros lo pensamos en su momento casi con la mente del 2001, con las empresas recuperadas. Yo creo que acá estamos hablando de algo mucho más integral, le diría una alternativa donde la economía quizás no distribuya ganancias, pero sí genere trabajos, sí, por supuesto, genere participación ciudadana, como son todas las alternativas que genera una economía diferente a la del mercado. Como estamos en una situación de precariedad en el trabajo, la cantidad de trabajos que se han perdido, etcétera, etcétera, uno también tiene que pensar, bueno, cómo se puede buscar una alternativa que no dependa exclusivamente de que el mercado y su decisión de generar recursos y distribuir ganancias tiene como única alternativa centralmente que si yo invierto cuando puedo ganar y doy trabajo cuando tengo una actividad productiva positiva. Bueno, acá se trata de decir, señor, eso es válido, nosotros no lo negamos ni le quitamos importancia, pero hay un segmento de la sociedad que puede tener una mirada diferente, en otra realidad diferente, y con otra cultura y filosofía diferente como era la economía social y solidaria. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que no estábamos solo en el mundo, y que las Naciones Unidas tenían un grupo de trabajo, o sea que este debate se daba internacionalmente en muchísimos países del mundo y de todos los continentes. O sea que nos dimos cuenta que podíamos nosotros, de la academia y de las defensorías, aportar también a ese debate. Fue cuando no solamente nos quedamos con la investigación, con las experiencias del conglomerado del Gran Santa Fe, sino que nos pareció importante esto, traducirlo al inglés, el idioma internacional, para que sea conocido y vincularnos con experiencias de otros países a través de, bueno, de la experiencia que hoy tenemos con la universidad y con la defensoría. O sea, estamos, creo, en un camino donde estamos dando el debate a una alternativa económica para la gente que hoy tiene realidades distintas, filosofías distintas, que además, en un momento que se padece la desocupación, la subocupación, etc. Entonces, bueno, lo que uno invita es que la gente se suma a estos conversatorios, que los pueda ver, que pueda eventualmente aportar otras experiencias y que podamos hacer una cadena que sea un poco la experiencia de Santa Fe para Argentina y la experiencia de Argentina para el grupo de trabajo de las Naciones Unidas
bueno, como experiencias alternativas a un mundo de mercado que, pese a que es mayoritario, no es la única alternativa productiva que hay en el mundo.